Bueno, ¿cuál es la noticia que tenemos a esta hora del día? Detectaron por primera vez las variantes de la India y Sudáfrica en la Argentina. Bueno, llegó la COVID. cepa de Sudáfrica. De ¿Cómo? COVID, de COVID. Sí, de COVID. Claro. Llegó Se trata de argentinos que vinieron del exterior. Del exterior. De París, aparentemente. Detectaron ¿Cuánto- por primera vez las variantes. ¿Cómo, Javito? ¿Cuánto va a faltar para que empiece a haber circulación comunitaria? Eso pensé, por eso me ¿No? quedé Es lo choqueada. que pasó en su momento con la La de variante Manaus. de Manaus. Y hoy que decían, está- no, bueno, Va a tardar, viene, no pero tardó. todavía no hay circulación comunitaria. Un par Bueno, de días. entonces, ligado a esto, lo pregunto, mostrame la encuesta. Mostrame la encuesta. Le preguntamos a la gente si está de acuerdo con entregarle superpoderes al gobierno para el manejo de la pandemia. Hay 1000 votos en 10 minutos. El 84 dice que no. Ahora, el gobierno saca por DNU algunas cuestiones y son rebotadas, por lo menos la Corte se lo tira para atrás. Le pregunto a Javi Calvo, maestro, ¿qué tenés de info? Y lo charlamos entre todos. A ver. El gobierno ya tiene en la Secretaría Legal y Técnica que lidera Vilma Ibarra el anteproyecto de ley que le da facultades especiales para el manejo de la pandemia, llamado superpoderes. No es la primera vez que esto pasa, ya de hecho, desde hace muchos años, el Poder Ejecutivo Nacional, del color que fuera, Cristina, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández, tienen superpoderes que les otorgó el Congreso para manejar el presupuesto. Pueden, frente a lo que se aprueba en el Congreso sobre el presupuesto, mover partidas sin autorización del Congreso. Eso mismo quiere hacer ahora el Gobierno Nacional, Alberto Fernández, con las medidas vinculadas a la emergencia pandémica. Todavía no está la letra del proyecto, todavía no se envió al Congreso, pero ya Alberto Fernández Cortame a mí, explicó que de estoy- qué iba y de alguna manera ya hoy a la mañana formalmente en un Zoom que hizo la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, se planteó la oposición para aprobar ese proyecto y Ahora- ya les respondió Alberto Fernández desde Portugal o desde Sí. España, donde está, Sí. diciendo Ahora, primero Javi, lean el proyecto. Javi, acá hay un detalle a tener en cuenta que es la idea de fijar como parámetros, es decir, los superpoderes serían para que el gobierno pueda fijar primero, acordar en el Congreso un criterio para ver de qué manera se gestiona o se gobierna ante una pandemia. Entonces se fijan criterios, por ejemplo, qué cantidad... Una especie de semáforo. Exactamente, qué cantidad de infectados tenemos que tener cada 100.000 habitantes para poder decidir, no porque decida el gobierno, sino porque decida ese semáforo, el cierre o cierres o aperturas. Correcto. Ahora, el punto que se va a empezar a discutir es si esos criterios que quiere establecer el gobierno son objetivos o son analíticos. Es decir, si de alguna manera esa lectura, como la que pasó entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional con las clases presenciales, A ver. se basaron en los mismos A ver, datos. a ver, pero con superpoderes, lecturas para distintas. Diana, déjame abrir con Agustín Rodríguez. Superpoderes, ¿estás de acuerdo? No, siempre Pero fueron de- un desastre. Pero pará. Pero toda la vida fueron un segundito, desastre. Tomámelo a los Agustín superpoderes. Rodríguez, porque habla y no sé. ¿Cómo? A ver. Ahora sí diré. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de ¿Pero acuerdo. por qué no estás de acuerdo? Porque es un uso discrecional de un poder el cual puede llegar a tocar o puede llegar a violar garantías Pero el constitucionales. Estado te dice que la necesita. Acaba de llegar la cepa de El Poder de Ejecutivo Sudáfrica. tiene sus atribuciones. Se lo tumba la Corte, Agustín. Bueno, a ver, lo dijo Alberto, es un contrapoder la Corte. A ver, si no quiere Corte, que la disuelva el Congreso y maneje No, todo bueno, solo. pero no, No se puede pero es un hacer así. contrapoder, pero Habría que ver la letra. Es un contrapoder político. Te dicen que es un contrapoder A ver, político. ¿qué pasa si mañana sale Cristina y salen otros a decir si quieren hacer política, armen un partido y ganen las elecciones? Bueno, a ver, pero estamos hablando de la división de poderes. Yo lo que digo es, si el Poder Ejecutivo tiene la potestad de hacer lo que quiera en base, creo que lo dice la letra, en base a las recomendaciones científicas, como ha pasado hasta hoy, puede ocurrir que mañana diga, este año no hay elecciones. No, pero espera, Agustín, ¿no es mejor que definan aperturas o cierres, aperturas o restricciones, no en forma completamente discrecional, sino en base a un criterio único aprobado por todos? A ver, Digo, a la ver, Yo creo información que que ningún tenemos. argentino Tiene- esté dispuesto a entregar su libertad en manos de lo que decida una persona. Pero, Ahora, no, pero son esperá. parámetros sanitarios. Información. La información que yo tengo es que van a establecer parámetros sanitarios cada 100.000 habitantes. ¿Cada? ¿no? Cada 100.000 habitantes. En principio era esa, la idea tomada de una base, por eso en el gobierno le llaman la ley Merkel,
de algo que ya se estableció y se trabajó en Alemania. ¿Qué es lo que hizo Merkel? Le pidió al Congreso de la Nación pedir parámetros sanitarios. Si pasa esto, si llegamos a tantos contagios en 15 días, las medidas pueden ser estas. Porque si Pero no... ¿cómo cada 100.000 habitantes? Claro, claro, Ale, vos decir, ¿por qué se cierran las clases? Ahora se cierran porque decidió el gobierno. O porque murieron tantas personas. Mañana se supone que el criterio copiado de Alemania es, se van a cerrar las clases en determinado distrito. Ahí está. Ahí lo tenés, La ley pandemia, requisitos de cierre. Esto me seguís, Javi, ¿me ayudás? Sí, claro. Esto es lo que llega al Congreso. Si sale la ley de los superpoderes, se fijarán parámetros para dividir municipios en 4 grupos. Atento, vamos de a poquito, ¿eh? Se podrán dividir municipios en 4 grupos. Grupos de bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alarma epidemiológica para determinar las medidas frente a la pandemia. El Puede semáforo. ser semáforo, o sea, lo mismo que, no sé, en este caso, ¿solo municipios o puede ser barrios dentro de un municipio? No. Gobernación. Zonas, localidades, municipios. Pero localidad, pero que si explota Pompeya y no Palermo y Belgrano se queda sin casos y tiene menos casos que Microcentro. Bueno, pero circulan No. los de Palermo y los de Pompeya Claro. y te Sí, pueden pero, contar... pero Francia, París te cerraba algunas partes de París y no todas. Sí, Eso cerraba no está comunas. establecido en la ley esta, al menos no lo que trascendió. A ver, se establecerán la cantidad de casos sobre 100.000 habitantes, el aumento en los últimos 14 días y la ocupación de camas de terapia intensiva. Todo lo que estoy leyendo le da a Alberto para hacer lo que quiera. 3 variables. Hasta No ahora, es bueno, así. Son las 3 variables. Y falta una más. ¿Qué falta una cantidad de variable más. casos tenés cada 100.000 habitantes? Hay una placa más porque falta, es esto, dale. ¿Qué Tres cantidad de variables. casos tenés cada 100.000? Creo que sería 100 cada 100.000 en los últimos 14 días. Claro. Y depende cómo esté el porcentaje de ocupación de ¿Qué UTI. decías, Dianita, perdón? No, que en algún punto hay que evaluar el corte de cada 15 días porque eso es lo que permite evaluar la proyección de la curva, que es lo que siempre está viendo los epidemiólogos en la Argentina. Lo que quieren establecer es este semáforo del que veníamos hablando para ver si pasa algo en el que excede la cantidad de contagios, ¿qué hacemos con las clases? ¿Las cerramos, las abrimos? ¿Qué hacemos con el transporte público? ¿Extendemos las licencias para cuidar o no? Hay un montón de determinaciones, porque si no, cada cosa que va a hacer el gobierno va a terminar en la Corte Suprema. Quieren evitar lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires y la presentación que hizo Horacio Rodríguez Larreta en nombre de la Claro. ciudad ante la Corte Suprema.